Miren, el día 22 publicó Inside Crime un artículo bastante interesante sobre una sesión que hubo en el Senado de Estados Unidos, porque pues están tratando de, no sé, comprender el fenómeno del fentanilo, y pues lo que dicen allá choca mucho con las cosas que realmente suceden. De hecho, el artículo menciona que se escuchó tanto a los congresistas de Estados Unidos, a los senadores, repetir la palabra cártel, que eso hace ver que definitivamente no están entendiendo el problema. Y ahora lo van a comprender ustedes. Fíjense, el título del artículo es Sesión sobre fentanilo en el Senado de Estados Unidos. Y luego una pregunta: ¿es hora de desechar la palabra cártel? Es de Stephen Dudley el artículo. Dice: una sesión celebrada hace unos días en el Congreso de Estados Unidos dejó en claro cómo el uso indiscriminado de la palabra cártel la ha vaciado prácticamente de significado y nos aleja, en lugar de acercarnos a la comprensión de la mecánica de las organizaciones criminales actuales y de la mejor asignación de los recursos para combatirlas. El uso excesivo del término quedó profusamente claro en la sesión del 15 de febrero de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, convocada para discutir el tráfico de fentanilo. En ella, legisladores y responsables de la lucha contra el crimen pronunciaron 90 veces la palabra cártel. Los cárteles están inundando Estados Unidos con fentanilo, declaró el demócrata de Nueva Jersey, Bob Menendez, presidente de la comisión, en su discurso de apertura, frase con la cual preparó el terreno para una sesión de más de 2 horas, durante la cual esos cárteles se mostraron como una fuerza omnipresente que supuestamente controla el mercado de fentanilo de las fábricas de precursores químicos en Asia a la puerta de los consumidores estadounidenses incautos. Empiezan en China, donde se abastecen de precursores químicos para fabricar fentanilo, expuso la directora de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, Annie Milgram, en su discurso de apertura, refiriéndose al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, los grupos mexicanos que son los principales objetivos de la DEA. Luego introducen estos productos químicos en México, donde producen fentanilo en cantidades industriales, primero en polvo, una gran cantidad del cual se comprime posteriormente en México para darle la forma de píldoras de venta controlada. A continuación, los cárteles introducen el polvo y las pastillas adulteradas en Estados Unidos. Buena parte de eso se vende por medio de las redes sociales y otros canales en todo nuestro país, dijo la directora de la DEA. En reiteradas oportunidades, Milgram recurrió a esa imagen de la granja a la mesa, a la cual añadió una tenebrosa línea de tiempo y eficiencia que hasta Amazon envidiaría. Vemos, dijo, a los cárteles reclutando servicios de mensajería y otros para vender narcóticos en Estados Unidos. Fue su respuesta a una de las muchas preguntas sobre el papel de las redes sociales en la distribución. Hay alguien que se ocupa de las redes sociales y en 3 o 4 clics conecta con alguien dedicado a la venta. Muchas veces lo que vemos son pastillas falsas, hechas para verse tal como la oxicodona, pero no son más que fentanilo y excipientes. Esas pastillas son las que después alguien que no conocen entrega en su casa, oficina o en su puerta, a menudo en cuestión de minutos u horas. Algunos legisladores llevaron el control de los cárteles hasta incluir el flujo de inmigrantes indocumentados. El senador Peter Ricketts, republicano por el estado de Nebraska, relató un viaje que hizo recientemente a la frontera entre Estados Unidos y México, durante el cual los agentes fronterizos le comentaron que los cárteles pasan a un grupo de inmigrantes irregulares por un punto que drena nuestros recursos y luego introducen el fentanilo por otro lugar. Otros senadores retomaron este tema. Los cárteles están aprovechando la crisis de la inmigración ilegal y la están prolongando, dijo Jim Rich, un republicano de Idaho. Al final, el demócrata por el estado de Maryland, Chris Van Hollen, lo resumió así: los cárteles de la droga en México están fuera de control. Esto es un poco de la narración de lo que ocurrió en esta sesión, y luego hace un análisis sobre esto que dijeron los senadores, la propia revista de Inside Crime, y dice: un cártel
En sentido estricto, es un grupo de productores que se confabulan para limitar la competencia y fijar los precios en el mercado de su elección. Pero la imagen de que estas organizaciones ejercen un control estricto sobre cada aspecto de la cadena de distribución, especialmente a nivel minorista en Estados Unidos, es falsa, como puede demostrarse fácilmente, y sus esfuerzos por controlar los precios son inexistentes o un fracaso absoluto. Incite Crime ha pasado gran parte de los últimos 5 años estudiando el tráfico de fentanilo y ha observado un consenso entre las docenas de expertos policiales y criminólogos de cada región en la que se fabrican y trasiegan precursores y donde se sintetizan para convertirlos en fentanilo. Estas son redes criminales complejas y con variados niveles. Parte de estas redes son empresas legales que suministran los productos químicos necesarios para elaborar fentanilo. Un punto crucial ignorado en gran medida por los participantes de la sesión. El mercado de precursores es inseparable de la industria química en general, que es a su vez un sector económico que mueve miles de millones de dólares, conformado por algunas empresas de las más grandes del planeta. En otras palabras, está íntimamente ligado a nuestra economía global, incluida la industria farmacéutica que, como han descrito numerosos libros galardonados sobre el tema, fue el origen que sentó las bases para esta crisis del fentanilo. Y pues en eso no tiene nada que ver los cárteles, ¿no? Otras caras de estas redes son los intermediarios, los cocineros y los distribuidores. Los intermediarios consiguen el fentanilo y los precursores, y los cocineros sintetizan fentanilo o mezclan fentanilo acabado para convertirlo en fármacos adulterados. Por su parte, muchos de estos distribuidores, tanto de precursores como de fentanilo, desarrollan su actividad en Internet, muchas veces en la red abierta, porque existen pocas restricciones y normativas que regulen sus actividades de promoción y venta. Sin embargo, pocos de estos actores tienen conexiones directas con las organizaciones criminales citadas repetidamente por Milgram como principales objetivos de la DEA, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es un poco la respuesta de que muchas veces aquí lo han dejado comentando en los videos y ¿a poco las drogas se mueven solitas?, dicen ustedes. ¿Dónde están los cárteles de Estados Unidos? Pues aquí están. Son personas gringas en su mayoría que venden a través de internet, por ejemplo. Entonces, esta gente ni siquiera trabaja para el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco, son gringos que le compran por ahí a un intermediario y después ellos lo distribuyen, ¿no? Y así funciona. Por eso habla Incite Crime de una red, es una red. Bueno, continúo. Aunque estos dos grupos llevan el apelativo de cártel en su nombre, ellos mismos están divididos en facciones dispersas en enormes extensiones geográficas. El Cártel de Sinaloa, por ejemplo, tiene al menos 3 grandes polos de poder, cada uno de ellos controlado por líderes diferentes. A veces, esos polos de poder trabajan de manera coordinada, otras veces se enfrentan de manera encarnizada, y aunque están presentes en docenas de países, la mayor parte de su infraestructura y mano de obra se concentra en el noroeste de México, no en China ni en Estados Unidos. En México hacen una de estas 3 cosas para procurarse fentanilo a granel. Se abastecen de fentanilo acabado del exterior, consiguen el fentanilo en su forma final de productores independientes o intermediarios en México, o compran los precursores químicos a intermediarios en el extranjero o en el país para sintetizar el fentanilo en México. Es difícil decir con certeza cuánto fentanilo se sintetiza en México, pero parece ser una proporción significativa de lo que se consume en Estados Unidos. Aún así, el modelo de negocio del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación no depende de un control estricto sobre importadores y cocineros porque, como señaló Milgram en su testimonio, no está sujeto a temporadas de cosechas ni patrones climáticos que inhiban su capacidad para procesar fentanilo. Este se produce mediante un proceso químico en un laboratorio y para satisfacer la demanda solo necesitan cantidades ínfimas de ingredientes, a diferencia de las sustancias de origen vegetal u otras drogas sintéticas como la metanfetamina, que requiere suministros considerablemente más vulnerables a la interdicción. En otras palabras, hay una oferta más que suficiente de fentanilo y precursores de este,
Tanta, de hecho, que creemos que el mercado incluye a muchos proveedores independientes. Un dato que apoya esta teoría es que las recientes incautaciones de esta sustancia a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México exhiben una gran diversidad de grados de pureza, lo que indica que hay numerosos productores sintetizando fentanilo con variada sofisticación y éxito. No solamente los dos cárteles que mencionó la señora de la DEA. Sin embargo, dice, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco tienen una ventaja porque son compradores a granel y especialistas en transporte, algo parecido a los grandes agentes de carga, y obtienen un importante margen de beneficio por hacer la parte dura del viaje con estas grandes cantidades. Luego, venden al por mayor a un gran número de distribuidores que no necesariamente les responden a ellos y que están repartidos por todo Estados Unidos. Este trayecto, como también se señaló, pero con poco eco durante la sesión, pasa por los principales puertos de entrada, a menudo en vehículos privados o camuflado entre las pertenencias de quienes cruzan a pie la frontera con frecuencia. Y ojo aquí, un gran porcentaje de estos transportistas son ciudadanos estadounidenses, no migrantes indocumentados, como también se señaló en la parte de preguntas y respuestas de la sesión. Es más, aunque puede que usen los mismos vendedores, intermediarios, cocineros y otros, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco libran una pelea a muerte en muchos lugares de México y tienen poco control sobre los precios. Según nuestro reciente reportaje, tanto en la frontera con Estados Unidos como en un dinámico mercado de California, el precio de las píldoras de oxicodona adulteradas del tipo que se está mezclando con fentanilo ahora es casi una quinta parte del que tenía cuando hicimos nuestro primer reportaje sobre la participación de México en el comercio de fentanilo en el año 2019 con el Instituto de México Woodrow Wilson International. Pero hay que reconocer algo de la directora Milgram. Es consciente de la limitada capacidad de atención de su audiencia y sabe que tiene que simplificar la historia para vender la misión de su institución. Y debemos admitir que nuestros propios intentos por equilibrar claridad y precisión en el uso de este término también se han quedado cortos en ocasiones. Milgram también destacó los esfuerzos de la DEA por perseguir a las redes criminales, una forma mucho más precisa para describir el reto que tenemos ante nosotros. Sin embargo, pocos participantes de la audiencia recogieron este hilo del argumento. La palabra red se mencionó solo 9 veces, 6 de ellas en boca de la propia Milgram, que difícilmente bastó para disipar la sensación de que un cártel omnipresente, un cártel omnisciente, extendía sus tentáculos hasta las salas de estar de los suburbios estadounidenses. Falso. El efecto acumulativo fue el de simplificar la estrategia en su totalidad y distorsionar la forma como Estados Unidos debería utilizar sus limitados recursos de seguridad, su importante capital político y su gran influencia económica para hacer frente a este complejo problema. Milgram, por ejemplo, presentó el enfoque quirúrgico de la DEA en el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación como el camino hacia el éxito. Esto quiere decir que le van a pegar al cártel Jalisco y al cártel de Sinaloa. Es la estrategia, es la orden. Esta estrategia, dice Inside Crime, tiene cierta lógica, dada la importancia de estos grupos en un tramo clave del trayecto de fentanilo desde China hasta Estados Unidos, pero ignora la realidad crucial que la palabra cártel oculta. 2 puntos. Concentrar recursos policiales en el desmantelamiento de estos cárteles poco hará para frenar la expansión de la mortífera droga en Estados Unidos y más allá, sobre todo cuando ya no depende de la geografía o de temporadas de siembra y cosecha para satisfacer la demanda de los consumidores, y cuando estos cárteles específicos concretos tienen apenas un papel limitado en lo que forma parte de una economía global de drogas de laboratorio que cualquier persona con un teléfono móvil puede traficar. Desesperanzador esta última frase, ¿no?, del texto, y tienen razón. O sea, acabarán con los cárteles, vamos a suponer, desmantelan al cártel de Sinaloa, completito. Eso no va a detener
la entrada de drogas. Es muy preocupante y tener que aceptar esto es feo, pero quienes fabrican los precursores químicos son empresas legales. El fentanilo es un medicamento, lo utilizan en hospitales. Entonces, también aquí está detrás la industria química. Es una situación bastante compleja, pero para los gringos es mucho más fácil decir los malos son los cárteles mexicanos. Y lo que pasa allá, ¿qué? Como escucharon, pues la gran mayoría de las personas que venden en las calles de Estados Unidos esta droga, y todas, pues son estadounidenses. Habrá mexicanos, habrá de otros países, pero la gran mayoría son estadounidenses. ¿Y qué están haciendo contra eso? Nada más es chido voltear para acá, ¿no? Y culpar a los cárteles, ¿y allá qué hacen? Y ya ni hablemos de la entrada de armas, que es la otra parte del negocio que estos gringos no quieren reconocer, que pues también juega un papel muy importante. Entre más armados estén, más poderosos son, más intocables se vuelven, y la situación pues nomás no cambia. Muy interesante lo que publicaron el día 22 en Inside Crime. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.